¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de setups. Antes de empezar con este video, les quiero dar las gracias por la cantidad de likes y vistas que tuvo el setup número 1. De verdad, quedé impresionado. Esto demuestra que a la gente le interesa ver estos contenidos, así que voy a tratar de hacer la mayor cantidad de setups posibles. Lo otro es que no se preocupen si es que no estoy pequeando o si es que no termino pequeando con este setup en este mismo video. Lo que pasa es que no quiero extenderlos tantos. Después yo voy a hacer videos dedicados a esto, en donde voy a estar pequeando con cada setup en los distintos lugares de Wilderness. Bueno chicos, pero antes de empezar con el video, vamos a sortear de manera rápida quién fue el ganador de la GS por el video Skull Trick. El ganador fue 8TX, muy buen video, bro. Yo siempre mantengo la tag option en hidden y nunca saco Skull XD. Ojalá tenga suerte, y colocó su nombre. Esta persona también está suscrita a mi canal, así que felicidades, bro. Nuestra secretaria Gertrudis se pondrá en contacto contigo para entregarte el premio. En este video también vamos a estar sorteando una GS. Esta GS va a estar patrocinada por Bitácora, que es un pecker también chileno. Tiene unos videos increíbles. Personalmente lo considero uno de los mejores pickers latinos. Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse a su canal, suscribirse a mi canal y comentar este video, señalando qué les parece este video y colocando su nombre de RunScape. Entonces comencemos con este video. Al igual que en el setup número 1, vamos a necesitar 94 magia y 77 prayer. Si no has visto el setup número 1, te recomiendo que lo veas, porque no voy a explicar ciertas cosas que ya expliqué en ese video. Entonces comencemos. Vamos a ir al banco y vamos a ir tomando las distintas cosas. Lo primero que vamos a tomar es Mystic, que ya lo conocemos. Y de casco, al igual que en el video pasado, vamos a tomar un Helmet of Natisnot. De guantes vamos a tomar los Barrow Gloves. Ahora vamos al staff de magia, que les voy a dar dos posibilidades. Una va a ser el Staff of Light y la otra va a ser el Toxic Staff of Death. Acá los vamos a comparar. Si nosotros ponemos el Staff of Light, nos aumenta la probabilidad de pegar con magia en un más 17 y nos aumenta el max hit en magia en más 15. A diferencia de la Toxic Staff, que nos aumenta la probabilidad de pegar con magia en más 25, o sea, es mejor que esta. Y nos aumenta el max hit en un 15, o sea, igual. Ahora, si ustedes, les quiero decir algunas cosas del Toxic Staff. La primera es que si ustedes compran el Toxic Staff en el GE, les va a venir el Toxic así, descargado. Nosotros sí o sí tenemos que cargar este Toxic Staff, por dos razones. La primera es que si nosotros la cargamos con Soul Rescale, nos va a aumentar la probabilidad de pegar con magia. Si se fijan acá, si nosotros ponemos el staff descargado, disminuyó a más 17. El max hit sigue igual, pero esto quedó en más 17. Y la segunda razón, que es la más importante, es que si nosotros colocamos estos scales, yo recomiendo que coloquen, no sé, 1000, 1500, algo así, vamos a envenenar a la otra persona. Y no es un veneno, por así decirlo, que vaya a pegar 2, 1, no. Es un veneno que va aumentando segundo a segundo y que puede llegar a pegar hasta 25, si no mal me recuerdo, como hit final. Por esa razón, todas las personas, si ustedes ven algún video de PK y una persona está, por ejemplo, con Max Gear, va a estar utilizando el Toxic Staff. El Toxic Staff es el mejor staff de magia del juego para pekear. El mejor. Y por esa razón también se recomienda siempre, si recuerdan para los que vieron mi video anterior, llevar el antivenom más. Porque si te toca una persona con Toxic Staff, tenemos que tomarnos esta poción, que dura aproximadamente 15 minutos cada sorbo. O sea, si tomamos un sorbo ya vamos a estar bien. Pero si nosotros no tuviésemos esta poción, la otra persona nos va a destrozar, porque el Toxic Staff tiene un veneno demasiado poderoso. Ahora, tú te preguntarás cuál de los dos ocupar. Bueno, depende la cantidad de dinero que tú tengas. Lo bueno del Staff of Light es que cuesta la mitad del Toxic. Ahora, el Toxic es mucho mejor, por el tema del veneno principalmente, y por el tema de que aumenta un poco la probabilidad de atacar con magia. Bueno, yo en este caso voy a escoger el Toxic. Bueno, ahora vamos a elegir lo que serían las botas y les voy a dar dos posibilidades. La primera posibilidad van a ser las Mystic Boots, que esta la analizamos en el video anterior. Y la otra posibilidad van a ser las Boots of Brimstone. ¿Ya? Bueno, las
Mystic Boots, como ya habíamos dicho, nos aumenta la probabilidad de pegar con magia y nos aumenta la defensa en magia. Mientras que las Brimstone, que estas ya son muchísimo más caras, estas cuestan como, creo que si no me equivoco, como un M. Veamos, sí, un M. Nos aumenta mucho la defensa, nos aumenta también la probabilidad de pegar con magia en +3, que es lo mismo que esta, pero también nos aumenta la probabilidad de pegar con range. Y si se fijan, la defensa nos aumenta también la defensa contra ataques de melee y contra ataques de range. El max hit no nos aumenta en ninguna de las dos botas. Ahora, ¿cuál de las dos elegir? Bueno, si ustedes quieren irse por una opción bien barata, ocupen las Mystic. Ahora, si quieren ocupar las Boots of Brimstone, yo se las recomendaría. Y de hecho yo voy a escoger estas botas. Ya, ahora vamos a escoger lo que vendría a ser el anillo. Voy a guardar el Staff of Light, que va a ser un Z-Ring. Este anillo yo ya lo expliqué en el video anterior, por si lo quieres revisar. Y de escudo vamos a ocupar un escudo y un libro. La idea de esto va a ser tanquear con el escudo y atacar con el libro. Esto requiere mucho timing, la verdad, y esto requiere práctica. Si no has visto mi video de cómo pequear, te recomiendo que lo veas, cosa que entiendas un poco de mejor manera la lógica de todo esto. Entonces, de escudo, para tanquear vamos a ocupar el Crystal Shell, y del libro vamos a ocupar un Unholy Book, que sería el rojo, que es el Saradomic Book. Estos dos escudos son escudos de quest, ¿ya? Pero después lo puedes comprar por 750k si lo pierdes. El Saradomic Book, si lo pierdes, lo puedes recuperar de manera totalmente gratuita. Ya, analicemos estos escudos. Primero voy a analizar el Crystal Shell. La gracia del Crystal Shell es que es el segundo mejor escudo de defensa de range. Nos da defensa más 80, que es asquerosamente bueno. Es demasiado bueno. De hecho, el único escudo que le gana es el Eli. Y el Eli, que como azulito, el escudo más caro y el mejor escudo de defensa en PK, cuesta un B versus el Crystal Shell, que cuesta 750k. Ahora, ¿por qué es bueno que nos dé defensa de range? Porque la mayoría de los Peckers hace ataques de range. El 99% de los Peckers te va a atacar solamente con range. Prácticamente no ocupan magia. Entonces, este escudo vendría a ser muy, muy bueno para pequear. Ahora, contra ataques de melee, si se fijan, no es tan bueno como contra ataques de range. Pero aún así, si lo comparamos, por ejemplo, con un Spirit Shell. Acá voy a agarrar un Spirit Shell. El Crystal Shell viene a ser incluso mejor que el Spirit, si se fijan, contra ataques de melee. Ahora, la desventaja que tiene este escudo es que nos da bonus negativos tanto de magia como de range. Y por eso nosotros, para atacar, la idea es colocarse este escudo. O sea, atacamos con defendemos con Ya, ahora vamos a elegir. Ya, voy a guardar el Spirit Shell, que no lo vamos a ocupar. La Mystic Boot tampoco. Vamos a escoger lo que vendría a ser el Glory. Esto también ya lo expliqué, que el Glory, además de darnos bonus, es la forma de escaparnos de Wilderness. La capa, que puede ser Saradomic, Boutic, Zamorak, etcétera, no tiene ninguna importancia. Y los Bolts. Los Bolts también ya los expliqué en el video de setup número 1. Entonces, si quieres saber cuál es la diferencia entre los Dragonstone y los Diamond Bolt, te recomiendo que veas el setup número 1. Yo voy a elegir los Diamonds. Ya, y ahora vamos a escoger lo que vendría a ser la armadura de tanquear y para atacar con range. Vamos a ocupar el Black Hide Top, y de las legs les voy a dar dos opciones. La primera opción vendría a ser la opción barata, que vendría a ser el Black Hide, y la otra opción vendría a ser el Karil Leaderscript. Los vamos a comparar. Si nosotros vemos acá, ya me voy a quitar el Crystal Shell. El Black Hide ya nos da más 31 en range, más 28, más 33, más 25, más 31. Y si nos ponemos acá, el Karil, que cuesta aproximadamente 260k, nos da mayor defensa, un poquito más en contra ataques de range, pero nos da mucha más defensa contra ataques de magia. Acá es más 35, mientras que con el Black Hide es más 28. Y contra ataques de melee es más bajo. Este vendría a ser peor para recibir ataques de melee que el Black Hide. Ahora, ustedes tienen que escoger una de las dos. ¿Cuál escogería yo? Yo escogería el Black Hide personalmente. Ahora, yo sé que esta es mejor, el Karil, pero ¿cuál es el inconveniente que tiene el Karil? Que si tú estás peleando con una persona y le ves el Karil,
al tiro sabes que está ocupando Dark Bow. Es como muy predecible, para serle sincero. Entonces yo por eso prefiero ocupar el Black D'hide, porque el Black D'hide es lo que prácticamente todos los pickers siempre ocupan. Entonces va a ser más impredecible tu arma de spec. Bueno, y para terminar este setup vamos a sacar un Rune Crossbow. Con esto ya tendríamos todo listo. Ya yo voy a guardar el Caril porque yo no lo voy a ocupar. Y estaríamos listos. Entonces nos equipamos las cosas. Y nos quedaría más o menos así. También voy a banquear las botas. Entonces, si se fijan, la idea siempre va a ser tanquear el hit. Cuando la otra persona me ataque, yo me coloco así. Y cuando yo lo vaya a atacar, me coloco así. Y lo ataco. O también con el Rune Crossbow, por ejemplo, nos colocamos así. La idea es tanquear siempre con el Staff, el Toxic Staff y el Crystal Shell. Todos los ataques y atacar con el librito y el Toxic Staff o el Rune Crossbow. Ahora vamos a escoger lo que vendría a ser el arma de spec. Para esta arma de spec vamos a ocupar un spec bastante barato que es el Dark Bow. El Dark Bow cuesta aproximadamente 440k, es muy barato comparado con una GS. Y para poder ocupar el Dark Bow tenemos que ocupar las Dragon Arrow, ¿ya? No importa la verdad si están envenenadas o no, para serles sincero, no tiene mucha importancia. Ahora, si pueden, compren la envenenada. Yo les recomiendo que lleven unas 20 y lo posicionen donde ustedes quieran. Por ejemplo, ya yo lo voy a posicionar ahí. Y para combinar el Dark Bow vamos a llevar esto, Dragon Phronex. Vamos a llevar unas 20 y lo posicionamos, por ejemplo, acá abajo. O, por ejemplo, puedes posicionar todo acá cerca, ¿ya? Los Dragon Phronex vienen a ser como el equivalente del Granite Maul en melee, por así decirlo. Entonces tenemos que tratar de estar relativamente cerca. Por ejemplo, lo pueden posicionar acá, no sé, como ustedes quieran. La comodidad de ustedes es lo importante, no lo que yo les muestre. Y después vamos a elegir ya lo que vendrían a ser las pociones, ¿ya? Para las pociones, igual que la vez pasada, vamos a agarrar 5 Super Restores. Las posicionamos donde ustedes quieran. Vamos a agarrar 10 Saradomin Brews. Las voy a posicionar así yo. Perfecto. Vamos a ocupar una Ranging Potion o una Bastion, no tiene ninguna importancia. Acá no necesitamos llevar Super Combat porque si se fijan no tenemos ningún arma de melee. El Antivenom más, por si nos toca una persona con Toxic Staff. Y la Stamina. Recuerden que la Stamina siempre yo recomiendo llevarla a menos de que vayas a Lava Maze 44. Los sacks también tenemos que llevar más o menos unos 100. Y ya tendríamos que llevar el Angler. Recuerden comerse un Angler, como ya lo dije en el video pasado, cosa que les queden 121 a la vida. La Extended Anti-Fire para evitar el efecto especial de los Dragon Balls. Y el Teleport, por ejemplo, ya, si yo supongamos que me quiero ir a pegar acá, listo, un Wilderness Craft y listo. Ahí tendríamos el setup listo para pequear. Bueno chicos, acá yo les quiero mostrar otro lugar en donde pueden aprender, pueden practicar los Special Attack o pueden venir con un amigo si quieren. Simplemente con un Ring of Dwelling colocan Ferox Enclave. Esta es la nueva ciudad de PvP que lanzó Jagex hace poco. Acá ustedes pueden guardar todas sus cosas. Ahora, el único detalle es que no pueden traer sacks, sino que tendrían que venir con un Rune Pouch y tendrían que venir con las runas que se ocupan para tirar los Ice Barrage y todo este tema. Yo acá estoy en el mundo 302 y van a encontrar un portal blanco. Este es el nuevo Clan Wars. Ustedes simplemente entran aquí y van a encontrar mucha gente que está como practicando, etc. Ustedes pueden venir acá a practicar y si mueren no pierden nada, sino que simplemente van a salir aquí afuera. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, practicar su Special Attack, etc. Ahora, si por ejemplo quieren recargar el Special Attack, simplemente déjense morir acá y van a aparecer afuera ya con el Special Attack recargado. Esta es una segunda opción como para practicar alternativamente a la casa. El único inconveniente es que este mundo es un poco lagueado, pero aún así es un lugar bastante útil si es que ustedes quieren practicar. Ya, un último detalle que les quiero decir antes de irme es que el Dark Bow tiene una distancia muy... O sea, por ejemplo, desde acá nosotros quizás podríamos atacar a esta persona. No sé si tanto, quizás un poco más de cerca. Pero los Dragon Phronex no son así.
los Dragon Phoenix tenemos que estar relativamente cerca para poder tirarlos, por así decirlo. Entonces, para hacer la combinación hay que estar relativamente cerca, porque si no te va a pasar algo como esto, que el Dragon Phoenix sale de inmediato, pero esto no. Si se fijan, me tuve que acercar a esta persona para poder tirarle este Special Attack. Entonces traten de, cuando van a hacer la combinación, tratar de estar relativamente cerca de la persona, no por el Dark Bow, sino por el Dragon Phoenix. Bueno chicos, eso fue todo. Ojalá les haya gustado este video. Si se fijan, este es un setup que tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que vamos a pegar muchísimo con magia por el Toxic Staff, y lo bueno es que vamos a tener el Dark Bow, que el problema que tiene el Dark Bow es que de repente cuesta un poco tener suerte y pegar un hit alto, pero si llegamos a tener suerte, la verdad es que vamos a sorprender a la otra persona, porque nadie se espera un Dark Bow. Casi todos esperan AGS, Claws, etc. Entonces, esta combinación o este setup viene a ser bastante bueno y bastante impredecible. Otra desventaja está en que solamente vamos a tener solo dos estilos de ataques. Solamente vamos a tener ataque de magia y ataque de range, pero la idea va a estar en que nunca mostremos el Dark Bow, solamente lo mostremos a la hora de tirar el Special Attack, cosa que la otra persona no le simplifiquemos un poco la tarea, cosa que piense que tenemos quizás Dragon Claws o algo así. Nosotros acá estamos riskeando aproximadamente, ¿cuánto estamos riskeando? 2M500, que es algo normal, relativamente normal. Lo que podrían hacer es llevar las Brimstone Books solamente, porque esto vendría a ser lo más caro, la verdad. Lleven estas botas si ya tienen experiencia, pero si no tienen experiencia, lleven las Mystic, y al final el Risk se va a limitar a un M500, que es lo mismo que el setup número 1. Ojalá les haya gustado, compartan el video con sus amigos, me ayudarían muchísimo. Déjenme un like, un comentario, recuerden que están participando por una GS, y nos vemos en un próximo video.